¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Estamos en otro programa de Padres Conciencia. El día de hoy me acompaña Hugo Gómez. Hola, Fabi. Hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Pues aquí muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, pues es algo que vivimos todos los días. Y el otro día le estaba diciendo, Hugo, cuando lo estábamos planeando, estábamos cantando esta canción de... Sí. No les hacemos striptease porque estamos en audio, pero si no, luego ahí les tenemos un guardadito. Luego. Bueno, sexualidad en pareja. Cierto. Primero que nada, Hugo, ¿qué es sexualidad? Fabi, amigos, amigas, sexualidad es todo lo que somos y todo lo que hacemos. La sexualidad es nuestro cabello, la sexualidad son nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros genitales, nuestras rodillas. Todo nuestro cuerpo es un órgano erógeno y somos seres sexuales por naturaleza, digamos, ¿no? Por condición humana somos seres sexuales. Entonces, la sexualidad no solamente se limita a el asunto de una actividad coital, por ejemplo, ¿no? O alguna actividad penetrada o con manipulación en la zona genital masculina, femenina. No tiene que ver exclusivamente con eso. Si bien eso se ha llamado sexualidad, es decir, lo que tiene que ver con los órganos sexuales, no solamente la sexualidad es esta, la coital o la de la manipulación de genitales, y no necesariamente la sexualidad está vinculada con la reproducción. La sexualidad es lo que hacemos, como te decía, lo que vivimos, la manera en la que nosotros nos autocuidamos, nos arreglamos, la manera en la que nosotros nos vestimos, nos comportamos, sonreímos, hablamos, coqueteamos o no coqueteamos, nos acercamos o no a un prospecto o no. Todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad, porque es todo. Somos seres humanos eróticos, erógenos también, y solamente es nuestra cultura la que nos va diciendo cuándo, qué, cómo, dónde, con quiénes sí, con quiénes no. Es decir, como que los discursos sociales o las tradiciones son los que nos dicen, quienes nos van marcando la pauta de qué actividades sí son, cuáles no, con quiénes sí, con quiénes no, y los espacios para poder hacerlo, ¿no? Digamos que nos van normativizando, ¿no? Sin embargo, la sexualidad es una amplia gama de manifestaciones humanas, eróticas, fantasiosas o llevadas al facto, llevadas al hecho, que no necesariamente están vinculadas a los órganos genitales. Ok, entonces esto es una práctica innata del ser humano, es innato del ser humano porque todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene que ver con la sexualidad. Y también es que pues todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la pauta lo va dando también la sociedad. Claro. Entonces, por ejemplo, muchos niños chiquitos que vienen y le preguntan al papá, mamá, ¿qué es sexo? Claro. Y los papás se escandalizan al escuchar esta pregunta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo como sociedad estamos como malinterpretando esto? Claro, como sociedad, tú bien lo dices, hay una serie de tabúes y de prejuicios al respecto que nos han hecho creer por generaciones enteras que hablar de sexualidad o tocar el tema de la sexualidad o tocarse en sexualidad es malo, es sucio, es pecaminoso, es incorrecto, y eso va generando que desde pequeños nosotros introyectamos esta imagen de sexualidad igual a negativo o sexualidad igual a malo, sexualidad igual a algo que no tengo que hacer, y eso va configurando en nosotros respuestas corporales, deseo, manifestaciones o no, y nos va delineando la manera en la que nosotros vamos expresando o manifestando nuestra sexualidad, sí, pero la sexualidad es parte innata del ser humano, digamos, no hay nada tan humano como la sexualidad misma, ¿no? Lo que nos hace seres humanos es la forma en la que nosotros entendemos y manifestamos la sexualidad, ¿no? Y sí, de pronto cuando los niños pequeños en los matrimonios ocurre, o en parejas ocurre, que los niños pequeños o las niñas pequeñas preguntan qué es sexo, lo primero que ocurre es que se escandalizan los adultos, ¿no? Sí, o los papás así y se ponen nerviosos y no saben qué contestar, o la pregunta ¿de dónde vienen los bebés, mamá? Claro. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo llegó ese bebé a tu panza? Claro. Lo que pasa es que, como te decía, lo primero, el que los adultos hagamos es porque tenemos este prejuicio, ¿no? Y no sabemos qué contestar porque como ya somos adultos y ya lo hemos problematizado un poco más, perdemos de vista la naturalidad y la cotidianeidad con la cual los niños preguntan y los niños responden las cosas. Entonces,
cuando un niño o una niña pregunta dónde vienen los niños, cómo llegan los bebés y todo esto, la primera invitación sería ser conscientes de que mi respuesta puede traer un sesgo de prejuicio y de maldad, digamos, ¿no? De por qué pregunta eso, qué estará haciendo o cómo le respondo. Las respuestas son muy naturales. El sexo es una actividad que hacen dos personas que intercambian actividades como besos, como caricias, como cercanía física, por medio de la cual también llegan a tener bebés, ¿no? La pregunta de cómo llegan los bebés, hay que fasearla, ¿no? O escalonarla. Dependiendo de la edad del niño. Dependiendo de la edad del niño, no vamos a nosotros, y no es por ser tan prejuicio, explícito. claro, y no es por prejuicio, sino porque no generemos en el niño una pequeña confusión que después no sepamos cómo arreglarla, ¿no? Claro. Sino desde pequeño sí poder decir, mira, pasa que papá pone una célula, que es la verdad, deposita una célula masculina en mamá y de ahí se va empezando a gestar otra célula y poco a poco va adquiriendo las características de un niño, ¿no? Por supuesto que si pregunta a los 13 años, oye mamá, ¿cómo llegan los bebés? Pues ya tienes otros elementos para empezar a hablar. Bueno, que a los 13 años ya saben sexual. Perfecto cómo llegan los bebés. Cierto, yo me veo muy conservador, ¿verdad? Me veo muy conservador. Ponle unos 11 años. Menos, yo lo ya a los 9 años, sí, por ejemplo, en primaria, tercero, cuarto de primaria, ya están viendo todo lo que son los órganos reproductivos. Entonces tienen todo el conocimiento de cómo llegan los bebés. Ahora, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que afortunadamente han estado haciendo campañas, porque justo esto del tabú, del miedo, de que es malo, que muchos papás se dicen así como de, ay, no, fuchi, no te toques, ay, no, eso es malo, ay, así, a escondiditas, ¿no? Esconderte porque es algo malo, como dices, ¿no? Algo que quiero mencionar también, antes, perdón por interrumpirte, es cómo muchas veces los libros que les explican a los pequeños los órganos genitales les llaman reproductores, ¿no? Como si la única función o la función exclusiva de estos órganos fuera la reproducción. Y no es así. Una cosa que también nosotros como adultos me parece necesario empezar a identificar es que la sexualidad no siempre está encaminada ni tiene la finalidad de reproducirse, ¿no? Totalmente también tiene cierto. una finalidad placentera, ¿no? Que también es otro tabú. Que también es otro tabú, el placer, que sí es tabú el placer antes del matrimonio, por ejemplo, pero no es lo mismo para ustedes que para nosotros, los varones, ¿no? Les es más prohibido a ustedes, las mujeres, y más permitido a nosotros, los varones. Claro. Eso, te voy un poquito más para allá, pero justo ahorita retomando eso del prejuicio de género, ¿no? De si un hombre tiene muchas mujeres, entonces es el campeón, el macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho. Y cuando una mujer tiene muchas parejas sexuales y muchas relaciones, ya sea formales o no formales, bueno, se dice lo peor de ella. Hay muchas palabras que pueden pues hacer menos a la mujer, claro, ¿no? Entonces, ahorita lo retomamos, pero volviendo a esta parte de la sexualidad temprana que dices que todo eso es un tabú, que es malo, fuchi, no sé qué, lleva pues a esta parte del miedo, a esta parte de estar mal informado y a tener una adolescencia, porque generalmente es donde empieza esta parte sexual activa, pues a una actividad sexual riesgosa. Por eso tantos embarazos adolescentes. Niñas de 11, 12 años que ya han tenido un aborto o que están en un embarazo y tienen a su primer bebé a los 12, 13 años. Como lo que te decía es que como me llama la atención en este momento, he estado escuchando muchísimo, tanto en el radio como en la televisión, comercial de ser responsable. No sé si lo has escuchado, es del gobierno del INJUVE, del gobierno federal, sí. De que tengas una responsabilidad, porque en ese momento te toca pues estudiar, divertirte y pues que no la riegues, ¿no? O sea, que hay maneras de protegerte. ¿Cómo también ha ido evolucionando esto? Sí, desde luego. Porque claro que antes no había tanta comunicación, sobre todo en los medios, en la televisión, en el radio, en los espectaculares que ves en la calle, porque también era algo súper prohibido. Yo cuando en la transición de mi adolescencia de mi preparatoria a la carrera, por ejemplo, yo ya se empezó a ver en los medios de comunicación, tú eres más joven que yo, pero se empezó a ver en los medios de comunicación por meses, pero se empezó a ver en los medios de comunicación. Veíamos antes que los anuncios de los licores, de las cervezas, de las toallas sanitarias, incluso de los cigarros, eran horario nocturno,
que paulatinamente el mercado se ha abierto. No quiero decir que esto es maravilloso, pero el mercado se ha abierto. Ya podemos tener mensajes de vinos, de toallas sanitarias, lo cual no está mal, por supuesto. No patologizo el periodo menstrual, pero ya se ha tenido esta necesidad de hablarlo a más tempranas edades, porque a más tempranas edades se inicia la actividad sexual, ¿no? Y sí me parece que si nosotros tenemos una puber o adolescentes que no están informados sobre medidas precautorias, sí los estamos mandando a tener actividad sexual de riesgo no protegida. Lo mejor que les puede pasar es un embarazo, y aquí en la Ciudad de México hay interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿no? Pero en el mejor de los escenarios, en los más difíciles, los hacemos candidatos a una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Y también esa es una cosa interesante, que la vida sexual es tan maravillosa que tiene que hacerse tan cuidada, tan bonita, para que siga siendo tan bonita y tan disfrutable, que se tiene que empezar a poner medidas precautorias para que siempre sea así, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos la necesidad de informarle a la adolescencia, que a nuestros adolescentes, que hay muchas maneras de no llegar a un embarazo y de no contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y lo digo así porque, como adultos, querramos o no, los adolescentes están teniendo relaciones sexuales. No todos, asumo que no todos, pero sí me doy cuenta, y a lo mejor en la consulta también tú lo ves, sí nos damos cuenta que es más frecuente, que lo mencionan un poco más, que están más conectadas y conectados con el asunto del erotismo, del coqueteo, de la sexualidad, y que tenemos adolescentes que están teniendo relaciones sexuales. Entonces, si los estamos teniendo ya, nuestra obligación como adultos, como padres, como tíos, como terapeutas, como amigos, incluso, es brindar información oportuna para no llegar a un embarazo, y son precisamente medidas precautorias del látex, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, pues tenemos relaciones y que se tome una pastilla del día siguiente, que ese es otro mito bien fuerte, pero no tienen medidas cubiertas, no tienen vida sexual sin condón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente el embarazo, sino también son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, y no es que tengamos una píldora de emergencia que nos va a sacar de eso, de la emergencia, porque abusar de las píldoras de emergencia también tiene riesgos a la salud de las mujeres, máximas si son adolescentes. Entonces, todas estas problemáticas... Porque sigue en desarrollo todo su... Desde luego, todas estas problemáticas son las que nos hacen obligarnos a los adultos a hablar de la vida sexual protegida con medios de barrera para las y los adolescentes, ¿no? Sí, ahorita voy eso que dices que es muy importante, adultos, sobre todo mamá y papá, porque la escuela, como te digo, o sea, ya en tercero de primaria están los libros en donde les explican todo, están los espectaculares, están las noticias, donde los niños, los adolescentes ya tienen todo el contacto, tienen toda la información. Sin embargo, esa información no es suficiente. ¿Por qué? Porque es muy diferente que tú como mamá, que tú como papá, se lo expliques y crees un vínculo, que justo eso también hablamos en en el programa de redes sociales, para que también tengan la confianza estos chicos, esas chicas, de comunicarte, ¿no? En qué momento, cuáles son sus dudas, qué es lo que sienten, y entonces tú también estés un poco más al pendiente, pues, de cuándo inicia la vida sexual de tu hijo. Claro. Y puedas darle un buen consejo, puedas darle una buena información de todos los anticonceptivos, de los riesgos, de, como dices, ¿no? No solo el embarazo, sino también enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante, más como papás, que la escuela pues lo hace porque es parte de la currícula, ¿no? Exacto. Y se lo dan como... una materia. Como una materia, exactamente, y como pasitos de receta de cocina, porque finalmente pues no es su responsabilidad la parte de criar. Claro. Que es muy diferente a Y la respuesta, discúlpame, y la respuesta de nosotros los adultos es fundamental para la idea que el adolescente o el puber, o el niño o la niña, empiecen a generar en su cabecita. Es decir, si nosotros respondemos desde la moral y desde el prejuicio, seguramente nuestra respuesta va a ser persecutoria, prohibitiva, y va a generar más dudas, y va a generar tabú, y va a generar prejuicio también. Entonces, sí recordar que la sexualidad y las respuestas que nosotros los adultos estamos obligados a dar tienen que ver desde la salud. Claro. Si no, si viene desde la moral, exclusivamente desde la moral, se nos van a ir prejuicios. Y no es malo la moral, o sea, tampoco digo que
que la gente no tenga los valores respetables que cada familia va a tener. Por supuesto que tener una libertad de hacerlos, ¿no? Pero sí cuestionarnos un poco en qué medida la respuesta va a generar tabú o va a ser una respuesta encaminada hacia la salud, digamos, ¿no? Y una respuesta genera responsabilidades sobre el adolescente. Sobre ella y sobre él, claro. ¿No? Sobre, sí, puberto también, ¿no? Claro. O sea, es tu responsabilidad todas estas decisiones que tú vayas tomando, ¿no? Cierto. Entonces, justo esta parte de la sexualidad, si empieza a temprana edad o tal vez no, o sea, no generalizamos, hay muchos adolescentes que sí comienzan a muy temprana edad, pero hay otros que no. Hay decisión de mantener relaciones sexuales antes o después del matrimonio, ¿no? Matrimonio, sí. Porque mucha gente dice, no, bueno, hasta que llegue al matrimonio yo me voy a conservar. Y también por la parte social, y sobre todo por la presión de los amigos, ¿no? Que muchas veces lo he visto con otros adolescentes de, ay, ¿a poco tú sigues siendo virgen? Entonces, hay como esta parte de presión de, como todas mis amigas ya lo hicieron, entonces yo lo tengo que hacer. Y muchas veces donde lo he visto, en películas, sobre todo gringas. Sí, por supuesto. Películas hollywoodenses, ¿no? Estadounidenses. Sí, de pronto hay como esta presión, de competencia, inner pressure, ¿no? Como esta presión interna de competencia y de por qué yo no he... Vaya, es darle a entender que esto es un ritual necesario como para transitar de la pubertad a la adolescencia, maravillosa adolescencia, ¿no? Que no es lo mismo también, o sea, los grupos de niñas no hablan de la sexualidad de los niños de la misma manera que los grupos de niños hablan de las niñas que ya tuvieron actividad sexual. O sea, sí es importante también manifestar acá el asunto del género, porque pesa frecuentemente. Sí. Si la adolescente empieza a tener actividad sexual, hay muchísimas palabras peyorativas al respecto. Si el adolescente empieza a tener actividad sexual, los amigos le aplauden. Si la chica tiene actividad sexual, las amigas la critican. Claro. Entonces, sí necesitamos tener en cuenta esto de el género, porque no tendría que ser así. No nos hace ni más ni menos, nos hace diferentes porque se inicia la actividad sexual o se mantiene la actividad sexual, sí, pero el prejuicio en torno a la sexualidad masculina y a la sexualidad femenina no es el mismo. A mí me aplauden, a ti te pueden criticar. Sí, ¿no? No lo pueden, te critican. Te critican, me aplauden, ¿no? Sí, es un hecho inminente. Sí, y lo he tenido presente en mis grupos sociales, o sea, sí, desde luego. Es muy conocido, o sea, no es como de lo vi en las películas, claro, ¿no? Sino lo vives todos los días. Y esto que decías también, hay parejas, hay un grupo, tú sabes que yo estoy haciendo cosas de diversidad sexual, hay grupos de jóvenes, adultos, adolescentes que forman parte de una comunidad, de una identidad asexual, ¿no? Que dicen, yo deliberadamente no tengo deseo de tener actividad sexual ni con hombres, ni con mujeres, ni con los dos, ni con nadie, ¿no? Y de pronto habemos mentes prejuiciosas que decimos, ¿cómo pueden no tener actividad sexual? Algo tiene mal. Algo tienen mal, exactamente, ¿no? Así como en otro momento dirán, está teniendo actividad sexual, algo tiene mal. Ajá. Mi prejuicio es que son como los raros, extremos, ¿no? Así de, tiene muchísima actividad sexual o no tiene nada. O no tiene nada, está raro. Es raro. No, oh, qué raro. No, yo creo que es una identidad también emergente y también es una manera de vivir la sexualidad desde el no ejercicio coital, por ejemplo, ¿no? Y también es bastante respetable, sobre todo, mira, las religiones más importantes, o todas las religiones son importantes, las mayoritarias en el país donde nosotros estamos, México, y creo que no sé el resto del mundo, pero las principales en el país sí tienen este asunto prohibitivo de la sexualidad y explican mediante textos sagrados, mediante tradiciones orales, que no, el por qué no tener actividad sexual, y hay gente que decide no tenerlo, ¿no? Ajá, y es respetable también, y es una cuestión de decisión de cada persona. Es lo que te iba a decir, porque si hay tabú, si yo como hombre estoy haciendo una presión social para que tú como mujer aceptes, está haciendo más cohesión y más presión que una decisión deliberada de ella, ¿no? Claro. Y la relación, la actividad sexual, si se decide tener actividad sexual previa a un compromiso o a un contrato matrimonial, tiene que ser consensuada por ambos, ¿no? De lo contrario, no, la actividad sexual rompe el asunto de la intimidad y de la elección personal. Totalmente. Entonces, bueno, ya hablamos también de esa parte de cuando no tienes pareja. Ahora vámonos a la parte de pareja. Pareja. Cuando ya están casados, cuando ya tienen una relación seria, tal vez no están casados.
pero bueno, ya hay una relación de un compromiso más cercano, ¿no? Cuando hay relación en pareja, comentábamos justo cuando estábamos preparando el programa, que cuando hay una pareja nueva siempre pasa, con contratos o sin contratos, que al principio siempre es mayor. Siempre hay este acercamiento, hay esta búsqueda de la pareja, esta parte de explorar, que ver qué te gusta, qué no te gusta. Bueno, en algunos casos que también hay que hablar como de eso, ¿no? Es diferente. Tienes razón. Pero bueno, al principio siempre es como muy intenso. Sí. Entonces, más frecuente, la actividad sexual es más frecuente, ¿no? Y también a veces más y intensa. también más intensa, como no. Y hay un proceso más o menos cotidiano, y luego las parejas se nos asustan, o las mujeres o los hombres nos asustamos porque disminuye la intensidad. Ajá. Y disminuye la frecuencia también, ¿no? Y de pronto hay personas que dicen, es que ya no es lo mismo, ya no me quiere. O me está engañando. O me está engañando, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Es indispensable que quienes nos escuchan sepan que cuando hay una nueva pareja y se empieza la actividad sexual, hay una como un pico hacia arriba, ¿no? Como que crece en frecuencia, crece en intensidad y ya no ves la hora, ¿no? Y después de cierto tiempo decrementa, ¿sí? Y decrementa la intensidad, sí, pero eso es un proceso cotidiano también. No tiene que ver, o al menos no necesariamente tiene que ver con que ya no nos querramos, con que ya no la pasemos igual, o con que nuestros cuerpos ya no se gusten ni se atraigan, ¿no? Sino que los intereses también se van diversificando. En la medida en la que como pareja vamos creciendo, nuestros intereses también se van ampliando, se va diversificando y tenemos diferentes focos. El de la sexualidad es una, pero ya a veces ya no es el más importante, que si bien es importante, a veces también es el plan, a veces también es los amigos, a veces también es el estudio juntos, la actividad física juntos, la actividad deportiva juntos. Nos vamos diversificando y cuando tenemos más actividades y más focos de mutuo interés, es un proceso cotidiano que la sexualidad decrementa en intensidad y decrementa en frecuencia, y eso no necesariamente es patológico, ¿no? Sí, es totalmente normal. Y justo pues no se asusten, no piensen que es porque ya no le atraen a su pareja o porque le están poniendo el cuerno. Esto también va mucho a la parte de la comunicación, Cierto. que voy a otra vez a lo que empezaba. La parte de la comunicación muchas veces damos por hecho, damos por sentado las cosas, ¿no? Sí. Ya me besó, entonces siempre me va a besar así. Ya me lo hizo así o hicimos esto de tal manera, entonces siempre va a ser así. Es muy importante que se comuniquen con su pareja qué cosa les gusta, qué cosas no les gustan. Las fantasías también que son muy importantes, porque luego también esa parte, o sea, como la sexualidad es una cosa, ¿no? Pero las fantasías ya son otro tabú, ¿no? Entonces, comunicarse con su pareja, pues, qué están dispuestos, qué cosas van a compartir en esta parte íntima. Claro. Fíjate que una maestra en el posgrado nos decía, es que mi generación es una mujer, nos decía, es que en mi generación, pues la práctica sexual era coitovaginal, ¿no? Y preferente y mayoritariamente con esta postura del misionero, ¿no? Cuando las mujeres empezaron a subirse, o cuando las mujeres empezaron a ponerse de lado, ¿no? O de espaldas a él, ya ella nos decía, muchas mujeres empezamos a sentirnos mal, ¿no? Como que el deseo en ese momento bajaba porque ¿cómo yo estoy haciendo esto, ¿no? Y también el miedo a que en esa generación, el miedo a que es que si hago esto, va a pensar que... Hasta la fecha, ¿eh? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Hasta la fecha sigue habiendo ocurriendo todavía ese pensamiento. Exacto. De seguramente va a pensar que me ha acostado con 40,000 hombres. Y si así fuera, tampoco tendría que ser malo. Sí, claro, ¿no? pero de todas maneras sigue siendo como un tabú y sigue siendo algo malo. Y lo conecto con el hecho de las fantasías que tú decías, porque no es lo mismo que yo como varón te diga, oye Fabi, ¿qué onda? Tengo esta fantasía aquí en los cojines, ¿no? A que tú digas, oye Hugo, pues tengo una fantasía de aquí en los cojines, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando la plantea el varón que cuando la plantea la mujer, porque seguramente, lo sabemos, todavía hay varones que pueden llegar a plantear la fantasía o pedirla y disfrutarla y decir que está todo esto muy rico. Pero cuando es de pronto la mujer quien la pide, cuidado, compañeros varones, porque se nos puede ir el sesgo machista y decir, ¿qué pasa aquí? ¿No? E interpretar cosas, ¿no? Pues lo único que uno puede interpretar es que quiere experimentar o que si ya lo hizo alguna vez y quiere volver a sentirlo, está padrísimo, ¿no?
porque no debería haber ningún sesgo de si yo te pido una fantasía, a que tú me pidas una fantasía, sin embargo, lo hay, ¿no? Esa es el asunto de las fantasías, pero la fantasía tiene que ser también consensuada, previamente negociada y consensuada. Por supuesto. Si tú o yo, mientras realizamos la fantasía, nos genera incomodidad, dolor o displacer, se tiene que interrumpir. Si estamos llevando a cabo la fantasía y tú experimentas dolor, displacer o incomodidad, y me lo dices, y yo siendo tu pareja, con contrato matrimonial o no, hago caso omiso y continúo, se llama violencia. Claro. Y entonces hay que estar bien atentas primero a tener la libertad de decir esto no me gusta, ¿no? Y atentos también a decir si continúo se llama violencia, porque no está queriendo y yo estoy incidiendo y probablemente hasta puedo forzar. Y que eso muchas mujeres no lo saben, ¿no? Claro. Mujeres y hombres, o sea, no lo saben porque creen también que es su obligación, ¿no? O es su responsabilidad como pareja, que muchas veces me ha tocado personas que dicen, es que es mi responsabilidad, es mi obligación como esposa, es mi obligación como esposo, cumplir. Anda, cumplir, ¿no? Esa palabra. Cumplir, hoy me toca. Sí, ¿no? Hoy me toca. Es que le tengo que cumplir, porque si no, busca a alguien, ¿no? Claro. Entonces, fíjate cómo focalizamos. Primero focalizamos que la sexualidad es reproductiva. Uh-huh. Hay que quitarle la reproducción de la sexualidad. No siempre que tenemos vida sexual nos reproducimos, bendito mi Dios, ¿no? No siempre es así. Por eso nos tienen a Hugo, ¿no? Y a mí aquí. Felices, ¿no? Y luego, cuando quitamos el concepto de sexualidad igual a reproducción, nos vamos al otro lado, que es la sexualidad igual a placentero. Ya estando en lo placentero, hay otro tema que es hasta dónde puedo, quiero y hasta dónde no. Cuando decimos sí, es legítimo y consensuado es legítimo. Si una persona dice no, pero yo incido, obligo, es violencia también, ¿no? Si yo tengo una fantasía y me animo a decirlo, maravilloso, lo podemos ir cumpliendo. Que de repente eso de las fantasías es divertidísimo porque no siempre, acá voy a hablar, ¿no? Doctora. Escuchen, doctora Fabiola. Dígame, Hugo. No siempre la fantasía a la primera te sale bien. Sí, claro. ¿No? O sea, es que como lo ves en el libro o como lo viste en la película. El video es como, bueno, ya tú crees que aquí vas a tener la pierna hasta acá. No, bueno, ni en yoga, ¿no? De pronto ni en yoga. Entonces. O sea, hacemos mucho ejercicio, pero no, calma. Pues con calma, hay cosas que hasta ya la no. La práctica es el maestro también. Exacto, entonces el asunto que yo quería conectar es la fantasía. A veces a la primera sale y sale bien, ¿no? Uh-huh. A veces la fantasía a la primera no sale. No se desanimen, ustedes intenten, ¿no? En la medida en la que esto es placentero por ambos miembros de la pareja, go ahead, o sea, vayan, disfruten, y luego hasta causa risa, y cuando te causa risa hasta es más placentero. Sí, esto es hasta divertido también, ¿no? Fíjate que yo tengo eso en la cabeza, que si la actividad sexual, además de tener todo este placer y toda esta gama de sensaciones con tu cuerpo, con el cuerpo de tu pareja, te ríes, es maravilloso entonces, ¿no? Porque tienes toda la vida allí, ¿no? En el buen sentido. Entonces, sí, el asunto de las fantasías tiene que ser consensuado también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ya que estamos en pareja, ya sea con contrato o no contrato matrimonial o demás, vámonos a esta parte del embarazo. Sí. Que también hay muchos tabús, ¿no? También hay muchas mamás que nos escuchan que están en este proceso de embarazo, los meses que tengan, las semanas que tengan, que no. Claro. No puedo tener relaciones o no puedes tener relaciones porque estás embarazada. ¿No? Es cuidado con el bebé, ¿qué te va a pasar a ti? Sí. ¿No? Muchos miedos que puede generar también la sociedad. Claro, ¿no? El prejuicio. El prejuicio. Pero, a ver, señoras, por favor, ustedes, si están en un chequeo mensual, constante con su médico y no hay ninguna situación de riesgo. Y tienen deseo. Bueno, primero vamos a la parte de que médica, que no hay ninguna situación de riesgo, porque hay veces que son embarazos de alto riesgo, claro, que hay problemas de salud y demás. Claro. O sea, ahí tiene que ir checado con su médico. Pero ya, si no hay nada de eso, que todo es un embarazo normal, todo va perfecto, y como dice Hugo, ahí vamos, hay deseo, entonces
no pasa nada. Sí, no tiene que pasar nada. Yo también creo que mientras muchas mujeres también experimentan deseo sexual durante el embarazo y la vocecita interna les dice, no, pues estás embarazada, ¿no? Uh-huh. Pero mientras esto sea igual consensuado y placentero, va, ¿no? Por supuesto que mientras avanza la gestación, el cuerpo de la mujer cambia y habrá posiciones o formas de, pues, que van a ser un poco más difíciles o hasta incómodas, entonces busquen otras, ¿no? Sí, o la intensidad también. Exactamente, o la intensidad del encuentro tendrá que bajar, probablemente porque es incómodo, porque es complicado por la gestación, sí, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra, hay muchos varones que no, que también tienen esta parte de no, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Es que está embarazada. La puedo lastimar, puedo lastimar al bebé. No, el bebé está muy arriba. Muy arriba, digamos, ¿no? Entonces, ustedes saben a lo que nos referimos. Entonces no va a pasar como ningún problema. Por supuesto que si hay penes que lastiman, entonces la mujer va a decir, au, no. ¿No? Y entonces habrá otras maneras, ¿no? Y habrá otras maneras de tocar, de manipular, de producir orgasmos, de producir otras cosas, no centralizadas en lo coital exclusivamente, sí. ¿no? Pero si es consensuado, adelante. Y si en algunos de nuestros amigos varones tienen como sesgo de, híjoles, no, lo dije como tal, es un sesgo. Si médicamente, como tú dices, no hay nada problemático y hay deseo por parte de ambos, adelante, ¿no? Sí, exacto. Tampoco es malo, también todo un tabú, pero un tabú. Adelante. Sí. Pues bueno, híjole, vamos aquí muy adelantados, ahí se nos va acabando el tiempo, pero todavía tenemos muchas cosas más que decir. Por ejemplo, ahora resulta también muchas parejas que llegan al consultorio con hijos pequeños, ¿no? Ya sé. ¿Qué pasa cuando ya tuviste toda esta relación de novios, esta relación de matrimonio sin hijos y luego llegan los hijos? Llegan los hijos. O sea, si de por sí, como dices, este pico incrementa al principio y después va en bajada cuando hay hijos, pues más. Muchas veces he visto que todo se convierte en hijos. Sí. Todo. Las mamás y también papás, que si hay que llevarlos al karate, a la natación, al ballet, al médico, y luego despertarse para la mamila, despertarse súper temprano, pues terminan agotados, ¿no? Sobre todo las mamás que generalmente aquí en México, volvemos a la parte del país que es mucho cultural, la mamá es la que se hace responsable del niño. O sea, cuando son muy bebés, levantarse cada 3 horas, que darle el pecho, que no sé qué, es muy cansado, muy cansado. Y entonces, pues también la actividad sexual es una actividad física que demanda bastante energía. Cierto. Entonces, claro que las mamás, hablando de las mujeres, están agotadas. Sí. ¿Qué ganas van a tener de tener relaciones con su pareja? Sucede que no, o sea, y que también sucede que no tienen deseo sexual o que están cansadas y sucede que, insisto, lo coital no es exclusivo de la sexualidad. Uh-huh. Al revés, la sexualidad no es exclusivo de lo coital. Exacto. Probablemente puede haber otro tipo de rosas, otro tipo de coqueteo, de toqueteo, a lo mejor no con la misma intensidad, un poco más suave. Y si también dice a eso tampoco, pues tampoco, no pasa nada, ¿no? Pero sí ocurre este fenómeno que tú dices, empiezan a decrementar la actividad sexual porque se convierten de pareja a papás, ¿no? Ajá. Y ocurre que sí decrementa la actividad sexual. Mira, yo como sugerencia, así literal como una sugerencia es identificar si se está cansado, si no se está cansado, si hay deseo o si no hay deseo, ¿no? De pronto somos reclamosos nosotros cuando es que, ¿por qué no? Siempre estás cansada. Pues sí, ¿qué crees que sí se está cansada? Tan famoso, ¿no? De, me duele la cabeza. Sí, a lo mejor tendrás que sí, a lo mejor tendrás que decir, no quiero porque estoy cansada, o no tengo ganas tampoco, ¿no? Y también ocurre que ahorita sí tengo ganas y no estoy tan cansada, ¿qué onda? ¿No? Claro. ¿Le entramos o no le entramos? ¿Vamos o no vamos? Entonces también es hablarlo. La comunicación, volvemos otra vez hablarlo, a la parte de la comunicación. Claro, y si hay deseo sexual y el cansancio permite, hasta les va a dar más energía. Sí, a veces. Una les va a dar energía. Seguro. Y la otra es, no, seamos creativos, vamos a ser creativas y creativos, no vayamos
tan a la primera al misionero, ni con la fuerza, ¿no? A lo coital, Ajá, a la penetración coital. Tenemos una infinidad de manos, maneras. dedos, Uf. boca, lengua, tenemos piel, no solamente tenemos genitales, tenemos piel en todo el resto del cuerpo. Pues como ir diversificando también, e incluso hay ocasiones en las que el dormir, el abrazo, el tipo de beso y el abrazo también resulta totalmente placentero, ¿no? Digamos, Como esta palabra es de apapacho. el apapacho y el dormir de cucharita, eso puede ser placentero. También puede ser placentero, ¿no? Y si nada más oler tu cuello, que huelas mi pecho, que nos olamos, y eso es placentero. Sí, es placentero. Por eso les decía, la sexualidad es muchas cosas. Si las centramos en lo coital, perdemos. Sí. Seamos creativas, echémosle ganitas, ganitas. Claro, y van a descubran, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, estamos tan enfocados en esto de que es solamente una relación coital, entre, como dices, volvemos a lo mismo, de que nada más es la posición del misionero y ya tengo que cumplir porque hoy me toca. Se acabó toda la sensualidad, todo el acercamiento, todo lo que es pues lo padre, ¿no? Lo divertido, lo placentero. Entonces, no se quede nada más ahí. Hay muchas maneras de experimentarlo. Con hijos, sin hijos, embarazadas, con parejas, bueno, todo, Acabas ¿no? de decir una parte bien importante, explorarse, ¿no? Por eso yo creo que no necesariamente tiene que ser coital. A veces con explorarnos de diferentes formas, por diferentes lugares y con diferentes intensidades y movimientos también es placentero. Totalmente. Entonces el asunto es... Y que sepas que te gusta, tú vas a poder decirle a tu pareja por ahí, que sí, que no, cuántos. Exacto. Ándale por ahí, ¿no? Sí, también eso es válido, pues que te explores, que se exploren, insisto. Y saber a qué acceder y a qué no, también. Claro. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es que tengo que cumplir porque es mi deber como esposa, ¿no? Entonces, tal vez hay cosas que no te gustan, que como dices, te duelen, pero como tienes que cumplir, entonces, pues ni modo. Exactamente, eso, ¿no? Sería terrible. Sí, ¿no? muy, muy terrible. Y ahora yo quiero como preguntarte algo que tú eres como experto en este tema, en parte de la diversidad sexual. ¿Hay algo diferente? ¿Se vive de manera diferente? Por ejemplo, homo de la parte hetero. Es una pregunta bien curiosa. Se focaliza mucho el asunto de que las parejas de hombres homosexuales son muy sexuales. Así dicen, son súper promiscuos. Son súper promiscuos, ¿no? Pero yo creo que no hay un patrón de comportamiento sexual diferente de los heteros que de los homos. Solo que el hombre heterosexual es atraído por una mujer heterosexual. Y la mujer heterosexual puede decir que no. ¿No? El hombre homosexual está atraído por otro hombre. Y el hombre puede decir sí, porque no hay una mujer que no dice no. No sé si me explico. Es decir, en el asunto no hay diferencia. No hay diferencia. Okay. La única diferencia es que si soy heterosexual, la mujer me puede decir no. Porque como mujer puede tener un poco más de tabú y de prejuicio en no tanta actividad. Ajá. Pero yo como hombre heterosexual tengo el deseo. Okay. Lo cual, si yo soy un hombre homosexual, tampoco me difiere el deseo. Tenemos las mismas ganas, heteros u homos. Y los mismos órganos, y la misma órganos, piel, y la los misma ojos, intensidad, y las mismas ganitas, ¿no? Claro. Entonces, si tú me dices si hay diferencia, pues no, la única diferencia sería que por el tipo de pareja se es más o menos frecuente, pero tenemos el mismo deseo, hombres heterosexuales que hombres homosexuales, ¿no? Y también ocurre lo mismo con las mujeres lesbianas. La mujer heterosexual a veces es sexual, a veces es mucho más sexual, es sexual, está bueno, ¿no? Hay mujeres heterosexuales que son menos sexuales. Hay mujeres lesbianas que son mucho más sexuales. Hay mujeres lesbianas que no son tan sexuales, ¿no? Entonces, aquí no es la identidad la que habla, sino la persona. Exactamente, sino el género. No es mi identidad hetero, homo o les. Es el género, ¿no? Entre hombres somos un poco más permitidos en sexualidad y más exploradores de la sexualidad que las mujeres. No quiero decir que ustedes, las mujeres, no lo sean. Por supuesto que lo son. Y ojalá fuéramos todos igualitos, ¿no? Y ojalá las mujeres fueran más, ¿no? Porque finalmente, o sea, como decíamos, ¿no? Los hombres está muy bien visto y no hay problema con esa parte de la masturbación, del placer, pero como mujer no se habla nunca de eso. Y hasta esas fechas, ¿no? O sea, es correcto. Sí, es bastante
pues censurado. Censurado. A pesar de que en los medios de comunicación, a pesar de que en todas partes lo vemos y de que está presente en los juguetes, que está presente en las revistas, en las caricaturas, ¿no? Y ya que hablas de juguetes, el asunto también de incluir juguetes sexuales en la pareja, ¿no? ¡Ay! Lo cual, pues es de elección de la pareja igual. Donde hay displacer, donde hay incomodidad, donde hay dolor, entonces no. Pero si se va a incluir un juguete sexual, un juego sexual o un juguete sexual o un video sexual y es consensuado por ambas personas, entonces no hay ninguna bronca, ¿no? Pero si yo incido, someto, presiono para que haya un juego, un juguete, un tipo de video y la otra persona dice no, no me late, entonces no va por ahí. ¿No? Pues no va por ahí. Y ese asunto es bien interesante, ¿no? Hay pocas, no sé cuántas parejas hay, yo conozco pocas parejas que incluyan juguetes, por ejemplo, a la actividad. Muchas veces yo, o sea, como he sabido también de personas, por ejemplo, sobre todo en parejas hetero, en donde los hombres, sobre todo, no les encanta, o sea, las mujeres proponen el uso de juguetes, pero los hombres no aceptan mucho porque sienten como que se les quita la habilidad, ¿no? ¿Por qué necesitas ese juguete si me tienes a mí? Pues, entonces, otra cosa que también cuesta como mucho trabajo aceptar. Más en nosotros los varones, porque como nos han educado que somos poderosos hasta en el sexo, que no te basto, no es eso. Pero fíjate dónde ponemos la identidad los varones, en nuestro poder sexual, en lo que hace nuestro pene y en el tamaño de nuestro pene, por supuesto. Porque también es otra cosa de, muchas veces, por ejemplo, entre mujeres, ¿no? Y lo tiene grandote. Ajá. ¿Y cuánto mide? Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay muchos, pues, discursos en base al respecto, ¿no? al respecto. Sí, y de pronto también es una cierta realidad que si hay un pene muy grande hay unas posturas o posiciones que no se van a poder, que van a generar incomodidad en la pareja, ¿no? Y si hay penes pequeños, a lo mejor también algunas no se van a lograr o va a ser incómodo. Hay otras. Sí, es que el asunto es que focalizamos que es penetrable la sexualidad, que es coital y que es grande, ¿no? Uh-huh. Hay otras maneras de tener sexualidad. Por eso, honrados al mismo, exploren, sí, y tengan esta confianza de decir, oye, pues, la cosa está de este tamaño, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que nos la pasemos bien tanto tú como yo, ¿no? Y también el decir, oye, si la cosa está de ese tamaño, ¿qué crees que yo? Creo que poco a poco, y si te digo, au, es no, ¿no? Okay. Y es eso, es una bendición ser seres sexuales y seres erógenos como para sufrirla o como para en pareja no explorarla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya vámonos a los, ¿qué será? Las conclusiones. Conclusiones, comentarios, sugerencias. Sugerencias es exploremos, ¿no? Exploremos nuestro cuerpo, exploremos nuestra función sexual y ampliemos nuestros órganos sexuales. No solamente son los genitales, el cuerpo completito desde el cabello hasta la punta de los pies. Eso me sonó Arjona. ¿No? Qué horror, sí es cierto. Perdón, es que no me gusta a mí, pero a mí tampoco vamos a replantearlo. Desde el cabello hasta las plantas de los pies, pasando por rodillas, pene, genitales, vagina, pechos, espalda, orejas. Todo nuestro cuerpo es un cuerpo erógeno y un cuerpo sexual. Exploremos, hablemos de nuestras fantasías, procuremos cumplir nuestras fantasías y adecuémonos a los tiempos. Si hay parejas con niños pequeños, es frecuente, es cotidiano que la actividad sexual decremente hasta en intensidad. Cuando van creciendo los niños pequeños, hay más tiempo, hay más ganas, adelante, ¿no? Pero tiene que ser un tema hablado. Y algo interesante, que no nos ganen los prejuicios. Por favor, y ahora tú que vas a eso, que no nos ganen los prejuicios como adultos, porque somos los modelos de rol para los niños. Yo me voy mucho a la parte de los niños, que soy quien trabajo más con niños. La manera en que tú le concedes a tu hijo, a tu hija, es como ella va a ver este tema de la sexualidad, ¿no? Por favor, esta parte de la información es criar niños sanos, tanto física como mentalmente, ¿no? Que también desde pequeños sepan que sí, que no. También esto ayuda a evitar, a prevenir muchísimos abusos, porque también esto es súper importante, ¿no? De los abusos muchos se dan
por parte de los familiares, por parte de gente que es de confianza. Sí. Entonces, como los niños no están informados, es porque pues mi tío, mi hermano, mi primo me quiere, ¿no? Entonces, por eso me toca así. Entonces, es muy importante que nosotros como adultos les digamos a los niños qué sí está bien, qué no está bien, qué es lo que sí le gusta, qué es lo que no le gusta, porque los niños, sea bien o esté mal, cuando no les checa, cuando se sienten incómodos, ellos van a decir, no, por ahí no va. ¿No? Yo quiero, ahora que tú dices esto, proponer 2 temas. Que no hablamos uno, el de la infidelidad. Ese tenemos un tema pendiente. ¿No? Que no hablamos hoy en esto de la sexualidad en pareja. Es que es tan amplio que podríamos seguir platicando. Hagamos un tema de infidelidad, un programa de infidelidad. Y es complejísimo el tema, pero hagamos un programa de abuso sexual infantil, ¿no? Como cierto compromiso en terapia, lo hemos visto, tú con los niños, yo con los adultos y las familias, y pues nos comprometamos, ¿no? Vamos a hacer esos 2, vamos a pensar en esos 2 programas con algunos expertos como invitados, expertas, y por lo pronto se acabó. Ok, entonces la parte final, explórense y pues también hablen mucho con sus niños, con sus niñas, para que sean niños pubertos, adolescentes, saludables, que nos lleven a una actividad sexual riesgosa. Cierto. Perfecto. Pues muchas gracias, Hugo Gómez. Gracias, Fabiola Bazán. Oigan, descarguen el programa, compartan el programa, comenten por favor, en el YouTube. Comenten. Ahí abajo hay para los comentarios. En Facebook, que estamos como Padres con _ciencia. Y en Twitter, @concienciapaz. Y nuestro correo es padres.conciencia@gmail.com también, para aclarar dudas, para sugerencias, propongan temas. Ahorita ya tenemos 2 que me suenan muy interesantes, que son también ahorita como, pues a todo el mundo nos interesa la infidelidad, ¿no? Y sobre todo también esta parte del abuso infantil. Y pues entonces ya tenemos esos programas pendientes y nos dará mucho gusto estar en otra emisión con ustedes. Gracias. Bye. Bye.